Esta historia es para el nivel C1, avanzado. Recuerda que puedes ajustar la velocidad del vídeo tú mismo y leer subtítulos en español o en inglés. ¿Estoy equivocada por cortar la relación con mi suegra después de lo que me ha hecho? Soy Marta, tengo 32 años y llevo 4 años casada con mi marido, Enrique, de 34 años. Mi relación con mi suegra, Angustias, siempre ha sido tensa, pero recientemente se ha vuelto absolutamente insoportable y he cortado la relación con la familia de mi marido por completo. Desde que empecé a salir con Enrique hace 10 años, Angustias ha estado en contra de nuestra relación. Incluso antes de conocerme, antes de que Enrique nos presentara, yo ya le caía fatal, por el mero hecho de ser la novia de su hijo. Pensé que con el tiempo la situación mejoraría, pero solo ha ido a peor, especialmente desde que nos casamos. Creía que se le pasaría, que al ir conociéndome más yo le acabaría gustando, y puse de mi parte para caerle lo mejor posible. Me esforzaba por ser simpática y encantadora, nunca le llevaba la contraria, soportaba todos sus comentarios hirientes con una sonrisa y me ofrecía para ayudarla en lo que necesitara. Nada de eso funcionó. Angustias me odiaba de todos modos. Aún así, yo aguanté por mantener a la familia unida. Me daba lástima su situación. Ella siempre se queja de lo sola que está en la vida y lo mucho que sufre por ello. Es una anciana, está divorciada. Su hija mayor se fue a Nueva Zelanda a estudiar cuando tenía 18 años y no la ha vuelto a ver desde entonces. Su hijo mediano falleció en un accidente de moto cuando tenía 16 años. Y el único hijo que le queda cerca, el pequeño y su favorito, es mi marido. Empaticé con ella y pensé que era comprensible que ella se opusiera a nuestra relación. ¿Cómo debió de sentirse cuando se dio cuenta de que era hora de que él también se marchara? La independización de Enrique significaba que ella se quedaría aún más sola y por primera vez en su vida no tendría ninguna compañía en la casa. Entendí el miedo que tenía de perder a su hijo y de que otra persona se lo robara. No me tomé su desprecio a lo personal. No era mi personalidad lo que ella detestaba de mí, era lo que yo simbolizaba. Por eso mismo sugerí que, cuando nos fuéramos a vivir juntos, después de casarnos, nos mudáramos a la casa de al lado, para que ella pudiera asimilar la transición a esa nueva y dura etapa de su vida de la mejor manera posible. No quería que ella pensara que yo quería romper la familia o alejarla de Enrique. Tenía la esperanza de que quizá así, finalmente, entendiera que yo no supongo ninguna amenaza para ella, que no soy su rival ni su enemiga. Lo hablé con Enrique y compramos la casa. Fue la peor decisión de mi vida. El día de nuestra boda, Angustias no se presentó. Estuvimos esperándola. Enrique la llamó varias veces y ella no contestó. Con media hora de retraso y los nervios a flor de piel se ofició la ceremonia. Cuando Enrique pasó por su casa después de la ceremonia y antes del convite, estresado y preocupado para comprobar si ella estaba bien porque creía que le había pasado algo, la encontró en pijama, comiendo palomitas y viendo una telenovela en el salón. Ella le dijo que simplemente no le apetecía ir a la boda y que él sabía de sobra que a ella no le gustaban las celebraciones, así que no debería de haberla esperado o contado con ella. Enrique, con un nudo en la garganta, le preguntó si al menos se iba a dignar a ir al convite y le recordó que era su única oportunidad de asistir a la boda de un hijo suyo, a lo que ella respondió que no tenía ganas de comer con gente como mi familia, que parecen neandertales ruidosos y ordinarios, y que ella ya había quedado con unas amigas para almorzar. Enrique la confrontó por su falta de respeto, como siempre hacía, y se fue enfadado. Su madre había arruinado nuestro día especial y tratamos de ocultarlo enfrente de los invitados, pero estábamos devastados y furiosos. Esa misma noche, ella llamó a Enrique borracha y llorando, diciendo que cómo había podido ser tan cruel de hacerle eso a su propia madre.
Enrique le preguntó que qué le había hecho él, y le dijo que más bien sería él quien tendría que hacerle a ella esa pregunta. ¿Cómo había podido ser tan cruel de hacerle eso a su propio hijo? Ella le gritó que por su culpa ella se había perdido la única boda de un hijo suyo, por haberse casado con la persona equivocada. Él le colgó, lleno de rabia, y nos echamos a llorar. Ella estaba intentando arruinar su felicidad y nuestra relación a toda costa. Y lo peor es que desde ese entonces vivíamos justo a su lado. Desde aquella noche supe que ella iba a hacer de mi vida una pesadilla, y no me equivocaba. Al principio, intentamos ignorar la situación lo máximo posible y tener en cuenta que ella está traumatizada y necesita ayuda y terapia para sanar y poder actuar de forma normal. Pero con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más imposible permanecer en esa tesitura. Unas semanas después de la boda, tras observar que el comportamiento de los vecinos hacia nosotros había cambiado drásticamente y se había vuelto hostil, supimos que algo no iba bien. Nosotros siempre habíamos sido simpáticos y educados con ellos, y ellos con nosotros. Sin embargo, desde aquel entonces nos evitaban, habían dejado de saludarnos. Si les saludábamos no nos contestaban, y si intentábamos entablar una conversación con ellos, nos cortaban o nos respondían borderías, especialmente a mí. Me imaginé que Angustias estaba implicada. Me atreví a preguntarle a una vecina, que era la única que todavía nos saludaba a veces, aunque solo cuando no había nadie más en la calle. Después de insistirle y presionarle, ella me acabó confesando, nerviosa, que Angustias había ido diciendo a cada vecino que yo era una escort a espaldas de mi marido y que estaba buscando nuevos clientes por el barrio. Había divulgado la idea de que yo, cada vez que saludaba a un vecino, estaba en realidad seduciéndolo para que contratara mis servicios y que mi objetivo era romper familias y fomentar que los maridos engañaran a sus mujeres para yo poder ganarme la vida. Al escuchar eso, casi me desmayo. No podía asimilar lo que acababa de escuchar. Al contarle esto a Enrique, se quedó en shock. Dejó de hablarle a su madre y en ese tiempo estuvimos considerando vender la casa y comprar o alquilar una vivienda en otra ciudad. Sin embargo, no encontramos compradores ni ninguna oferta interesante para nosotros y decidimos quedarnos por un tiempo más, con la condición de no tener contacto con Angustias. Todo iba relativamente bien hasta que me quedé embarazada con nuestra hija, Belén. Queríamos cumplir nuestro sueño de ser padres y decidimos que no le íbamos a dar a Angustias el poder de arrebatárnoslo. Intentamos hacer nuestra vida con normalidad, ya que nos habíamos propuesto no dejar que ella arruinase nuestra relación y la familia que estábamos formando. Pero estaría mintiendo si dijera que no temíamos su reacción. Inevitablemente, Angustias se acabó enterando de que estábamos esperando un bebé, ya que nos veía todos los días por la calle, y llegó un punto en el que la barriga era imposible de disimular. Y, como era de esperar, la situación se tornó aún más extrema. Ella seguía buscando maneras de hacer nuestra vida lo más miserable posible. Así que comenzó, de nuevo, a difundir rumores terribles sobre mí. Para empezar, fue diciendo que el bebé no era de mi marido y que la verdad saldría a la luz cuando naciera y todos vieran que no se parece nada a él. Todos sentían pena por mi marido y me odiaban a mí. Yo no podía soportarlo. Pero por desgracia eso no fue todo. Lo más impactante ocurrió cuando Angustias pagó a alguien para que generara un informe médico falso en el que se afirmaba que yo tenía problemas mentales graves. En él se decía que yo sufro de delirios y conductas psicópatas. Con esto pretendía demostrar que yo no estaba capacitada para ser madre y que ella estaba dispuesta a luchar para quitarme la custodia de mi hija. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a llegar? Era aterrador. Cuando Belén nació y volvimos a casa, ella se puso a gritar enfrente de nuestra puerta diciendo que éramos fríos y crueles por no dejar a una pobre anciana ver a su única nieta. Los vecinos le tenían pena y a mí me iba a dar algo.
Días después empezó a correr como la pólvora el rumor de que yo era una persona extremadamente negligente e irresponsable, una amenaza para mi hija. Se decía que debido a mis problemas mentales y mi supuesta depresión posparto, era completamente incapaz de cuidar de ella. Incitó a los vecinos a llamar a los servicios sociales como medida preventiva cada vez que se escuchara a mi hija llorar, ya que algo tan normal para cualquier bebé, en mi caso era una sospecha de abuso y era necesario actuar ante cualquier posible señal para salvar su vida. Angustias se había encargado de inventar mentiras sobre mi cuidado de la niña, como que no le daba de comer lo suficiente, poniendo en riesgo su salud y provocando su desnutrición, que la dejaba sola en casa durante horas, que en verano cuando iba a comprar al supermercado la dejaba sola, encerrada en el coche aparcado al sol, con las ventanillas cerradas y sin aire acondicionado, y hasta que había tenido episodios violentos contra ella y mi marido. Todos me tomaban por un monstruo agresivo y un peligro para mi familia. Mi suegra incluso inició un movimiento y comenzó a recoger firmas pidiendo que se hiciera justicia, que me encarcelaran por mis crímenes o que, como mínimo, me internaran en un hospital psiquiátrico por mi incapacidad mental, que le dieran a ella la custodia de mi hija y que no me permitieran ver a la niña mientras fuera una menor. Después de la primera interrogación que los servicios sociales y la policía nos hicieron a Enrique y a mí, supimos que teníamos que tomar medidas legales. Contratamos a la mejor abogada de la ciudad, que nos costó el sueldo de 3 meses. Yo no dejaba de pensar que todo eso podría haberse evitado si hubiéramos tenido la oportunidad de mudarnos antes. ¡Qué ilusa fui! Creyendo que irme a vivir al lado de mi suegra iba a solucionar los problemas entre nosotras. ¡Solo los empeoró! Pudimos demostrar la falsificación del informe psiquiátrico que ella había encargado, el cual a simple vista parecía completamente real, así como el hecho de que mi hija no estaba desnutrida ni físicamente maltratada gracias a exámenes médicos. Sin embargo, el proceso fue extremadamente difícil, largo y estresante. Y no hubo cargos ni consecuencias para Angustias, ya que su abogado, ante la evidencia contra ella, objetó que ella sufría de enfermedades mentales graves debido a experiencias traumáticas y que todo ello fue resultado de sus síntomas y episodios, así que no pueden ser considerados como delitos, ya que ella no estaba en sus plenas facultades. Actualmente están barajando la opción de enviar a Angustias interna a una residencia geriátrica especializada en psiquiatría, pero de momento sigue viviendo en su casa, eso sí, supervisada por la policía. Enrique y yo decidimos poner la casa en venta y aunque aún nadie la ha comprado, nos mudamos de alquiler inmediatamente a un estudio de 30 metros cuadrados por el que pagamos 3.000 euros al mes, ya que no había otra opción disponible en ese momento. Actualmente estamos yendo a terapia psicológica, tomando antidepresivos y ansiolíticos a diario, prescritos por un psiquiatra, y tenemos diagnosticado trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, depresión e insomnio. Ser padres al cargo de un bebé que necesita tanto de nosotros en estas condiciones está siendo verdaderamente difícil y agotador. Pero por otra parte, nos sentimos aliviados de pensar que Belén no tendrá que vivir esta situación, ya que no conocerá a su abuela. Es demasiado pequeña como para acordarse de nada y eso nos da esperanza. Nos recuerda que un futuro mejor está por venir, donde ese horror no será parte de nuestras vidas nunca más. Será parte del pasado y quedará en el olvido. Sanaremos, tendremos la tranquilidad y la paz que siempre hemos anhelado y viviremos el resto de nuestras vidas felices en familia, sin angustias. ¿Qué hubierais hecho vosotros si hubierais estado en la situación de Marta y Enrique? ¿Cómo y cuándo habríais actuado? ¿Creéis que ellos actuaron demasiado tarde? Dejádmelo en los comentarios. ¿Te ha gustado la historia? Si es así, házmelo saber con un me gusta y cuéntame tu opinión sobre la situación en los comentarios. Muchas gracias.